Vamos con el asesinato de Calvo Sotelo. Esa aclaración que nos quedaba pendiente. Bueno, vamos a ver, el asesinato de Calvo Sotelo es un episodio que sigue teniendo sus aspectos difíciles de desentrañar. Hay cosas que están claras, hay otras que yo no tendría tan claro. Por ejemplo, si el asesinato estaba decidido o si el asesinato le tocó por carambola porque no encontraron a otros. Aspectos que sabemos sin ningún género de dudas. Bueno, sabemos que a inicios de julio de 1936 las fuerzas de seguridad del Frente Popular, del gobierno del Frente Popular, que estaban muy infiltradas por el Partido Socialista, ya estaban llevando a cabo detenciones ilegales de gente de las derechas en un prólogo de lo que luego sería el terror rojo nada más estallar la guerra, pero que había empezado en aquel entonces. Sabemos también que en el momento en el que se asesina a Calvo Sotelo hay varios guardias de asalto de filiación socialista y muy relacionados con Indalecio Prieto, que se dirigen primero a la casa de Goicoechea, que era el jefe de los monárquicos, y después a la de Gil Robles con la intención de asesinarlos, y no los encuentran. Y finalmente a quien encuentran en su domicilio es a Calvo Sotelo. Aquí surge una primera pregunta que yo creo que es importante, y es la de si pensaban matarlos a todos y al único que le tocó fue a Calvo Sotelo, o si por el contrario pensaban matar a Goicoechea, como no lo encontraron, fueron a por Gil Robles, y como tampoco apareció, fueron a por Calvo Sotelo. Pero evidentemente... ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que iban a por todos. Yo personalmente pienso que iban a por todos. Y pienso que iban a por todos y que Calvo Sotelo no fue una última opción, porque en 1978, el 26 de septiembre, el diario El País publicaba una entrevista con un masón que se llamaba Urbano Orat de la Torre, y él decía que la muerte de Calvo Sotelo se había decidido ya el 9 de mayo del 36. Que entre los que la había decidido estaba Casares Quiroga, que en aquella famosa discusión parlamentaria le dice a Calvo Sotelo que efectivamente va a morir, y que además la razón fundamental era que Calvo Sotelo había denunciado la infiltración de la masonería en todos los órganos del Estado, especialmente en los militares. Lo cual es cierto, porque en ese momento eran masones el presidente de la República, el jefe del gobierno, el presidente de las Cortes, el ministro de Estado, el ministro de Marina, el director general de Seguridad, del que dependían las fuerzas de orden público, el jefe del cuartel de Pontejos y el jefe del comando que asesinó a Calvo Sotelo, que era Fernando Condés. O sea que en ese sentido yo creo que iban a por todos, y desgraciadamente al único que encontraron fue Calvo Sotelo, porque los otros prudentemente procuraban no pernoctar en casa por lo que pudiera acontecer. Yo creo que es lo que sucedió. Entre la gente que mata a Calvo Sotelo, bueno, ahí yo creo que la cosa no tiene ninguna vuelta de hoja. El que le pega el disparo en la nuca a Calvo Sotelo era Luis Cuenca, que era un guardaespaldas de Indalecio Prieto, del socialista Indalecio Prieto, y formaba parte de la motorizada, que era el grupo de protección de Indalecio Prieto. El director del grupo, que era Condés, era también hombre de confianza de Indalecio Prieto, y además era el instructor de la motorizada. Es más, en cuanto que se sabe lo que ha sucedido con el crimen, informa a Vidarte, que era socialista, y se esconde en casa de Margarita Nelken, que era una conocida socialista. Y los otros dos miembros del comando asesino, Ordóñez y Garcés, también pertenecían a la motorizada. No solamente eso, sino que además durante la guerra fueron muy favorecidos por Prieto, y el sumario del asesinato de Calvo Sotelo desapareció a punta de pistola en los primeros días de la guerra, y se los lleva gente de obediencia prietista, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que en aquel momento, junto con las detenciones ilegales de gente de la derecha, un sector del Partido Socialista, curiosamente el que siempre se suele decir que era moderado, que era el de Prieto, que al final fue el peor, siempre que favoreció lo peor. Favoreció lo peor, pues efectivamente yo creo que en esos momentos es muy posible que Prieto quisiera dejar claro que, puestos a ser duro, él podía ser tan duro más que Largo Caballero. Habían empezado a producirse detenciones ilegales que acabaron como el Rosario de la Aurora en cuanto que estalló la guerra, y yo creo que además en aquel momento iban a empezar los asesinatos de estados directo. Es verdad que solo asesinaron a Calvo Sotelo, y es cierto que el asesinato de Calvo Sotelo tuvo una consecuencia inmediata, y es que todos los que estaban en la conjura para el golpe de julio del 36 limaron las asperezas que había, que parecía que no se iban a limar jamás, y se sumaron inmediatamente al alzamiento, porque llegaron a la conclusión de que os alzaban o los mataban a todos antes. Y entonces esa es una situación que a mí me parece que tiene poca discusión a estas alturas. Bueno,